El título de esta mañana es Herederos de la promesa. Y aquí está hablando de una promesa, la más importante, la más relevante para todo creyente, que es la vida eterna. No hay ninguna promesa mayor que la vida eterna. No hay ninguna promesa mayor que tú y yo podamos pasar una eternidad con Cristo, pero no es la única promesa. Hay muchas promesas en la Escritura. Y aunque particularmente los versículos de esta mañana nos enfocan en esa promesa de vida eterna, yo creo que es importante que también estemos conscientes que hay otro tipo de promesas que son útiles para llegar a esa vida eterna, porque son buenas dádivas de Dios y el don perfecto es Cristo Jesús. Como dice Santiago, toda dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto. El regalo perfecto es Cristo. Pero las dádivas, mis amados, son todas estas promesas. Creo que me puse al revés y me siento bien raro. Sí. Así me siento mejor. Y bueno, qué importante, mis amados, que nosotros estemos conscientes de esta promesa. Y dice la palabra de Dios ahí en Romanos 4:16, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. O sea, ¿por qué es por fe? Porque la fe no es tuya ni es mía. La fe es por gracia. La fe también es un regalo de parte de Dios. La fe es algo que recibimos, no es algo que tú portes de manera natural. Es algo que tú recibes de parte de Dios, igual que yo, igual que cualquier creyente, igual que Abraham, igual que Isaac, Jacob y todos los del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento y hasta nuestras generaciones. La fe es un regalo de Dios. Y entonces por eso se dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Nosotros somos parte de esa descendencia, no solamente para que la ley, no solamente la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, él es el ejemplo de la fe cuando no había ley. Cuando no había absolutamente ningún dictamen de parte de Dios, pero simplemente dice la Escritura en Génesis 15:6 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y pon mucha atención lo que dice la Biblia. Dice, Abraham le creyó a Dios. No es que creas en Dios, porque los mismos demonios, según Santiago 2:19, también creen y tiemblan. Y lamentablemente las congregaciones están llenas de personas que durante mucho tiempo, por ciertos ritos, ciertos cumplimientos, por la asistencia, por ciertos versículos que no sabemos o cierto tipo de servicio, pensamos que eso nos hace salvos. O porque hace 10 o 15 años o 5 años nos levantamos, hicimos una oración, confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero luego seguimos a las mismas andadas. Mis amados, la vida en Cristo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Filipenses 1:6 dice que el Señor va a perfeccionar la obra que inició en ti y la obra que inició en mí hasta el día de Jesucristo. O sea, Él sigue trabajando en tu vida todos los días. Todos los días tú y yo vamos a luchar con las adversidades, con las circunstancias, con nuestra carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida y con el mismo Satanás, porque todo eso es contrario en este mundo, contrario a la naturaleza divina, contrario al propósito de Dios, y todo esto va a sucumbir ante tu vida para que a través de las herramientas que Dios te da, tú puedas vencer y puedas seguir adelante, a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Y vamos a ir directamente, por favor. No vamos a leer todos los versículos porque luego me tardo más de la cuenta. Y vamos a ver una semblanza de lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. La Biblia, mis amados, nos muestra una doctrina, es decir, una enseñanza, que la justificación tuya y mía y a través de todas las edades es por fe. No es por lo que tú hagas.
No hay absolutamente nada que tú puedas hacer que te alcance para ganar la salvación y ser justificado delante de los ojos de Dios. No es por las obras de la ley, porque esto está fundamentado en la Escritura. La Escritura te dice que no es por las obras de la ley, no es porque todo lo que viene en el Antiguo Testamento, como el joven rico, que dijo que había cumplido todo y el Señor nada más, después de que lo amó, le dio algunas indicaciones y el joven rico se dio cuenta que ni siquiera amaba a Dios como él decía, porque cuando Dios le habló y le dijo algo, él no lo hizo. Y no necesariamente lo tenía que hacer, sino muchas veces el Señor nos prueba. Y prueba nuestra fe, por supuesto Él te la da, pero ¿qué haces con lo que Él te da? Es lo mismo, la palabra te la da, pero ¿qué haces con la palabra? ¿Qué haces con el conocimiento? ¿Qué haces con todo lo que tú sabes de la palabra de Dios? ¿Qué haces con todo lo que nosotros aprendemos? ¿O qué hacemos con todo lo que aprendemos cada vez que abrimos la Escritura, si es que la abrimos en casa? Y cada vez que venimos a la iglesia o a la célula y escuchamos la palabra de Dios, ¿qué hacemos con eso? ¿Para qué es? En Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 12, la Escritura nos demuestra que la justicia ante los ojos de Dios se gana por fe. No es un asunto de obra, sino de fe. ¿Y es de fe para qué? Para que sea de gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Es decir, no lo mereces, no lo merezco, no lo merece nada, sin embargo, Dios te favorece. ¿Cuántas veces has favorecido a alguno de tus hijos o a alguna de tus hijas? Por el solo hecho de ser tu hijo, por el solo hecho de ser tu hija. No lo merecen. Sin embargo, pues nosotros tenemos, dice la Biblia, que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas que nosotros necesitemos. Entonces, mis amados, no tiene que ver con la circuncisión, que es un rito que simbolizaba un pacto. El hecho de que vengamos y nos reunamos en la congregación y no faltemos los domingos, tampoco nos hace salvos. Es en beneficio tuyo, pero no estás agregando ni un gramo para ser salvo cuando vienes. Ni un gramo. Tu vida está mal igual que la mía y tú necesitas de Dios igual que yo. Si tú dices que no necesitas de Dios, si tú dices que no necesitas de la palabra, eres una persona llena de soberbia, llena de altivez, llena de orgullo. Pero cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios y que necesitamos de su palabra y que necesitamos de esa gracia salvadora y de esa gracia también para que yo le pueda creer a todo lo que Él dice y pueda aplicarlo en mi vida y entonces reciba las promesas, vengan las cosas por añadidura, porque esa es la vida en Cristo. La vida en Cristo te promete que las cosas vienen por añadidura. Evidentemente nosotros vamos a labrar la tierra, vamos a poner la semilla, vamos a regarla, vamos a hacer diferentes cosas, pero el Señor te va a bendecir cuando tú buscas genuinamente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo lo podemos buscar? Si no es en obediencia. ¿Cómo lo podemos buscar si no es en rebelión? ¿Cómo lo podemos buscar si es creerle a Dios, no creer en Dios? Y le creyó a Dios, es lo que dice la Biblia, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que tú creas en Dios o que tú le creas a Dios? Es lo más importante, que tú y yo le creamos a Dios. Abraham, mis amados, fue contado por justo antes de la circuncisión. No había ni siquiera circuncisión, la circuncisión fue con la ley. Sin embargo, él, como en un preámbulo, Dios le mostró que se circuncidara, porque así va a ser como un pacto que establecemos con Dios. Ahora, el pacto que tú y yo establecemos con Dios es que circuncides tu corazón. No es la circuncisión física o quirúrgica del prepucio, del aparato reproductivo de un varón. No es eso. Es que circuncidemos nuestro corazón.
quitar de nuestro corazón todo aquello que impide que las promesas lleguen a nuestra vida, que impide que nosotros podamos caminar de la mano de Cristo, que impide que nos amemos los unos a los otros, que impide que seamos generosos, que impide que seamos benevolentes, que seamos misericordiosos, que impide, como lo vimos aquí en las imágenes, que convivamos y nos amemos como iglesia. La iglesia, mis amados, es maravillosa. No hay, o sea, mi familia me encanta, por supuesto, mi esposa, mis hijos, por supuesto. Son mi familia en sangre y gracias a Dios en Cristo. Pero ustedes son mi familia también. Y lamentablemente, muchas veces eso no lo valoramos, no lo apreciamos. No queremos convivir, no queremos amarnos, no queremos soportarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros. Y nos enojamos, nos dividimos, nos enfadamos. Y Dios no quiere que nosotros tengamos, dice, no hay entre vosotros divisiones, sino que hay un mismo sentir y un mismo parecer en Cristo Jesús. Abraham, por eso, mis amados, es contado por padre, es decir, un líder espiritual del verdadero creyente, porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si tú le crees a Dios, te será contado por justicia. La fe te la da el Señor. Y si ves que no le estás creyendo, ponte a leer la Biblia, y la fe viene por el oír. Haz de cuenta que cuando tú lees, Dios te habla. Lo estás oyendo la voz, no solamente cuando yo estoy compartiendo o alguien está compartiendo. Pero estamos compartiendo la palabra de Dios, mis amados. No son mis puntos de vista. Puede ser que algunas de las cosas que aquí están escritas incomoden a tu persona, pero te garantizo, mi amado, te garantizo, mi amada, que el mensaje no es personificado, es colectivo, porque Dios a mí me toca con este mensaje. A mí me bendice con este mensaje. Yo necesito este mensaje para mi vida, para seguir reestructurando, que Dios siga reestructurando mi vida delante de los ojos de Él. Abraham o su simiente son los que realmente recibieron la promesa de heredar al mundo. La promesa de Abraham, mis amados, incluía varios puntos. La promesa que le fue dada a Abraham incluía varios puntos. Y estos puntos de alguna manera también pueden ser relevantes para nosotros. Esta promesa era que Canaán, él iba a tomar la tierra de Canaán, una tierra tomada por inconversos. La misma Biblia dice que la riqueza de los impíos son para sus hijos. Y esa tierra de Canaán que estaba tomada por inconversos, le iba a ser otorgada a Abraham, pero también a nosotros. Nosotros, mis amados, hemos sido llamados por Dios para ser luz, para ser sal de la tierra, para dar testimonio de que Cristo realmente vive en nosotros, porque no solamente estamos creyendo en Dios, sino le creemos a Dios y entonces nos es contado por justicia. O sea, se abona esta justicia, se abona a tu vida. Cada parte de la Escritura, cuando tú y yo le creemos a Dios, se abona a nuestra vida, independientemente del regalo de la salvación, que es el máximo regalo que podemos recibir. ¿Cómo es posible que tú creas el regalo de la salvación? Desde hace 10, 15, 20 años o 30 o más, o uno, y no creas todo lo demás que Él dice. Es incongruente. No tiene sentido. No es algo veraz. Es algo, si tú no lo crees, es algo muy humano. Pero pídele a Dios que te ayude. Humilla tu corazón delante de su presencia y Él te va a exaltar, dice la Biblia. El segundo punto que incluía esta promesa es que había certeza de que de la simiente de Abraham iban a haber tantas familias, tantos convertidos, tantos creyentes que como Abraham le creyeron a Dios y le fue contado por justicia. Tú y yo podemos estar incluidos en esos creyentes.
en ese grupo de creyentes. Iban a ser de tal número como el polvo de la tierra, dice la Escritura. Y la garantía, mis amados, de la simiente de Abraham, en que todas las familias, incluyendo la tuya, incluyendo la mía, íbamos a ser de esa descendencia y íbamos a ser esas familias que iban a tener esa bendición de parte de Dios. Esto, mis amados, me emociona, porque pon tu apellido en estas familias. No sé qué tanto trabajo o qué tanto batalles en creerle a Dios que tu familia es parte de la bendición que Dios tiene para esas familias que fueron primeramente bendecidas en Abraham y toda su descendencia. Todos aquellos que creemos, todos aquellos que tomamos el Evangelio como un regalo de parte de Dios, con humildad, con sencillez de espíritu, con sencillez de corazón, porque es lo mejor que me ha pasado. No sé para ti, pero es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Más allá de mi trabajo, más allá de las cosas que obtienes cuando trabajas, más allá de cualquier bien, se los prometo, no hay un regalo tan maravilloso, tan generoso, tan vasto como este. Por eso, mis amados, pues yo no me puedo encontrar en ningún lado más que en este. Digo, yo sé que hay personas, y es válido también, que salieron de vacaciones. Sin embargo, hay gente suficiente. O sea, yo pensé que iba a haber menos gente. Que estamos oyendo este mensaje y probablemente por ahí algunos estén conectados en otra ciudad. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Tú eres parte de esa simiente. Y la simiente central es Cristo. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino que de uno. Y la simiente, dice la Biblia, es Cristo. Cristo es la verdadera simiente, es la fuente de bendición, es la fuente del cumplimiento de las promesas, es la fuente de la gracia, es la fuente de la misericordia, es la fuente de la sustitución. Él tomó mi lugar en lugar tuyo. Y también tomó el mío y el tuyo, o sea, ambos. Y todos los que abracemos a esta simiente, con su palabra que es Cristo, dice la Biblia que seremos bendecidos. Observen algo, la bendición que le fue dada a Abraham es para que en él fueran benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Todas tienen la misma posibilidad, budistas, musulmanes, hinduistas, ateos, creyentes, todo mundo, de cualquier país, de cualquier nación. Pero esa bendición, mis amados, es porque en él iba a haber bendición para todas las familias. Entonces, escúchame bien, cuando Dios te bendice en algo, es para que eso te sea útil para bendecir a otros. No sé si me doy a entender. La bendición no es exclusiva para ti. Dios te da para que tú puedas reconocer que Él te dio y tú des. Y no me refiero nada más a cosas materiales. Tú puedes dar amor, porque has recibido amor de Dios o no. Tú puedes dar amor, tú puedes dar perdón, porque has sido perdonado por Dios o no. Tú puedes dar misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de ti. Tú puedes tener paciencia para con los demás cuando te impacienten. Y Dios va a poner personas que te impacienten, o personas con las que tengas que tolerar. ¿Para qué? Para trabajar en esa parte donde tú no estás bien y donde tú le fallas a Dios. Para que no haya ningún estorbo, la practiques de forma correcta y entonces Dios te bendiga y puedas hacerlo con los demás. Y así muchas cosas. Pero Cristo, mis amados, es la verdadera simiente. Gálatas 3:29. Esta es otra versión de la Reina Valera, pero nada más cambia muy poquito. Dice la traducción,
Dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, o sea, estamos ciertos que nosotros somos de Cristo, tenemos un dueño, entonces son simiente de Abraham, herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? Primeramente de justificación, de salvación, de vida eterna. Eso es lo más grandioso, lo más glorioso que tú y yo podemos recibir como personas. Pero aparte de esta promesa hay muchas más. Y acuérdate que la palabra bendición es la capacidad dada por Dios para que tú y yo alcancemos el propósito. Entonces Él te bendice para que tú sepas que ese don perfecto viene de lo alto. Él te permite tener salud, te permite tener trabajo, te permite hacer negocios, te permite hacer muchas cosas y mucho o poco, pero tú vas a recibir todas esas dádivas para que tú las compartas con otro. Y en la medida que tú seas fiel en lo poco, dice la Biblia, que en lo mucho te pondrá. Como decía Israel, simplemente somos mayordomos de todo. Todo es prestado. No te vas a llevar absolutamente nada. Es una mayordomía. ¿Cómo desarrollas tu mayordomía? Es decir, eres administrador de esa gracia recibida, de esa misericordia, de esos bienes, de esas bendiciones. Eres un como yo, administrador. Pero disfrutamos de eso. Disfrutamos porque Dios es bueno, es inmensamente bueno. Romanos 14:13. Me gustaría leer el 12. Déjame rápidamente abrirlo porque el 12 está ligado con el 13. A ver, Romanos 4:12. Dice, y padre de la circuncisión, se refiere a Abraham, es el padre de la circuncisión. O sea, de estos ritos, de estas cuestiones que él hizo, pero no le dieron salvación. Para que no solamente son los de la circuncisión, o sea, él está abarcando a los que se circuncidaron en la época en la época del Antiguo Testamento y de Jesús en la época de la ley, sino también para los que siguen las pisadas de la fe. Esto es lo importante. Seas circuncidado o no, sigue las pisadas de la fe que tuvieron a nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. O sea, aquí lo importante, mis amados, es que seas circuncidado. O sea, es decir, hayas estado viviendo bajo la ley y que sabes que no te alcanza, porque no te alcanza. No hay un ser humano absolutamente en esta tierra, en todas las edades, en todas las épocas, que le alcance y cumpla perfectamente bien la ley. No hay un ser humano, solamente Cristo. Pero entonces tú puedes seguir las mismas pisadas que él siguió, que son las pisadas de la fe. Tú puedes leer la Biblia y te vas a dar cuenta que Abraham también tuvo errores. Abraham también falló, por eso no la alcanzó ni a Moisés, ni a David, ni al profeta Isaías, ni a Jeremías, ni a ninguno, solamente a Cristo. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos las pisadas de la fe, es decir, le creemos a Dios. Si tú le crees a Dios, es porque crees en Dios. Pero eso es lo importante, no que creas en Dios, sino que le creas a Dios. Entonces aquí deducimos que Abraham no fue justificado por el rito de la circuncisión, tampoco fue justificado por guardar la ley. Aquí en este versículo dice promesa y dice que es heredero del mundo. Cristo, mis amados, es la esencia del pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia. Cristo, o sea, Cristo es la base de tu fe y de la mía. Cristo es la base de la palabra que Dios expresa para ti y para mí. Él es la base, Él es el centro, Él es el fundamento, Él es el centro de tu vida, ¿o no? Es el centro de tu vida. Entonces muchas cosas que te cuestan trabajo no las haces por ti, las haces porque Él
es el centro de tu vida y finalmente las haces, punto. No tiene que ver ni tu suegra, ni tu tía, ni tu abuela, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu cuñado, ni el fulanito de tal, ni el pastor, nadie. Tú haces las cosas porque las haces para Él. Porque Él es la esencia del pacto que Dios estableció contigo. La provisión final, mis amados, de este pacto es por medio de la simiente de Abraham. Esa simiente de Abraham ya vimos que es Cristo. Es la simiente principal. Y de ahí también nosotros nos derivamos. Y todo el mundo iba a ser bendecido. En Génesis 12:3, nada más para recordar, dice: bendeciré a los que te bendijeren. Es promesa de Dios para con Abraham, pero también para contigo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, bendecidas en Dios. En Gálatas 3:8 dice la Escritura: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones. O sea, esa es la buena nueva, porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces todos los que creamos a Dios, le creamos a Dios, nos será contado por justicia. En Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, no dice de una, pon mucha atención, la promesa de la vida eterna sí, pero te habla de promesas. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, aquí sí es uno, la simiente es Cristo, no hay más, no hay otro punto de inflexión. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual, ¿quién es? Cristo. Todos se centran en Cristo. Todos los creyentes, al estar en Cristo, mis amados, son herederos de esa promesa, pero no porque hayas guardado la ley, sino porque Cristo la guardó por ti. Cristo la cumplió por ti. Él es el sustituto perfecto. Él sí fue perfecto. Él pagó tu deuda. Él pagó tu deuda. Tú te pasaste el alto. Octavio se pasó el alto y vino Dani y estaba su carro detenido ahí. ¿Y cuánto es la multa? Pues 1,100. Y Dani viene y paga 1,100. Él no quiere decir que no sea culpable. Él sigue siendo Octavio, sigue siendo culpable, pero Dani pagó la deuda de él. Entonces la autoridad dice: pásale, llévate tu coche. Alguien pagó, no fue gratis. Y es lo mismo con Cristo. Gálatas 3:29 dice: si nosotros son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son herederos según la promesa. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 21 al 23. Esto es muy importante, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es nuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es suyo. Y usted es de Cristo y Cristo de Dios. O sea, no hay nada que tú tengas, ni en la vida, ni en el mundo, ni en la muerte, ni en el presente, ni en el porvenir, que no venga de Dios. Nada. Todo viene de Dios. Y como yo te digo, muchas veces no pasamos al siguiente lugar porque no hemos entendido, porque no hemos aprendido. No puedes recibir esa bendición porque estás obstaculizando con tu conducta el mostrar que tú realmente le crees a Dios para que te sea contado por justicia. Entonces las promesas no llegan a tu vida. Y créanme que yo he vivido esa situación y no sé, mi esposa no me va a dejar mentir. Alguna vez hasta pasaron así como años y ya estaban las cosas así para darse y atrás no se daban, y ya estaban para darse y no se daban, y ya estaban para dar, hasta que entiendes, hasta que aprendes. Porque si Dios permite que sigan y que las recibas,
pero no has entendido, no has aprendido, no va a haber fruto de eso, porque eres sin entendimiento. Pero cuando tú entiendes algo, muchas personas pues a lo mejor dejaron de tomar, reconocieron su alcoholismo, por poner algún ejemplo, porque tuvieron un accidente fatal y a lo mejor murió un pariente con ellos. Y entonces tuvo que pasar eso para poder entender y decir: no, Señor, contigo ya, ayúdame, Señor. Sí soy alcohólico, me han querido ayudar, me han invitado, me han dicho que necesito ayuda y nunca le he reconocido que necesito ayuda por esa arrogancia, por esa altivez, por esa vanagloria de la vida, por esos deseos carnales que no vienen de parte de Dios y vienen de parte de mi interior, de mi carne, de lo que hay en mi corazón. Pero ahorita, Señor, me humillo delante de tu presencia y te pido que me ayudes. Y he conocido gente así, y ahorita predica Cristo. Hay personas que tuvieron hasta que pisar, como le decíamos en México, el bote, la cárcel, para poder entender. Habemos personas que tuvimos que pasar por la muerte de un hijo para poder entender. O sea, te puedo decir muchas cosas. Ahora tú dices: ay, la muerte de un hijo, ¿qué culpa tiene el hijo? Un niño es de Dios, no le pasó nada, sabemos dónde está, como el de David. O sea, te volveré a ver, te voy a encontrar, iré a tu encuentro. Así fue con el hijo de David. Pero no esperes estas situaciones, no esperes estar en el bote, no esperes alguna enfermedad terrible, no esperes un accidente, no esperes. Simplemente dice la Biblia: y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dile al Señor que te ayude a creerle, pero humíllate delante de su presencia. Si tú no te humillas y sigues con tus ojos, con tu mente y con tus datos, como por ahí oímos, yo tengo otros datos, pues vas a seguir con tus datos y vas a decir: este país es seguro y aquí no hay crimen y no hay secuestro y no hay maldad. Y bueno, pues que me platiquen en qué película lo están viendo. Yo veo otra película completamente diferente. Es un país total y absolutamente inseguro, lleno de maldad. Eso es lo que yo veo en mi país y me duele. Pero hay gente que no lo quiere ver. Y así nos pasa a nosotros en chiquito. Yo no quiero ver toda mi maldad, todo mi paisito, mi ciudadita, mi casita, mi matrimonito, todo lo chiquitito, mi personita, de toda la maldad que está rodeado. Y no puedo caminar con Dios y no recibo las promesas y las bendiciones que Él tiene para mí. Versículo 14 de Romanos 4. Dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. O sea, si tú cumples la ley y yo cumplo la ley, ponemos en deuda a Dios. Pero sabemos que esto es imposible. No hay forma de que tú y yo podamos cumplir la ley. Dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. O sea, ¿para qué creer en Dios o para qué creerle a Dios? Y anulada la promesa. Porque entonces, pues gánatela, échale ganas. Es como cuando estás ahí en la escuela, pues ¿quién va a presentar el examen por ti? De matemáticas, de inglés, de física, de química, de lo que sea. Lo vas a presentar tú. Lo apruebas o lo repruebas, pero tú. Y sabemos que cuando las cosas dependen de nosotros son complicadas, pero cuando Dios hizo todo por ti y nada más, tenemos que recibirlo por gracia. Es maravilloso, porque es un regalo inalcanzable. Si solo aquellos que guardan a la perfección la ley recibieran la promesa, mis amados, la fe no tendría ningún tipo de valor, no habría necesidad de que tú creyeras o le creyeras a Dios.
Al fin tú lo logras y no la cruzazoleas, perdón, tocayo. Pero la cruzazoleamos, o sea, ya estás así en la final, así, y la cruzazoleas y trácatelas al suelo. De verdad. O sea, así solitos, nos damos un balazo en el pie solitos. Nuestra necedad, nuestra negligencia, ¡pras!, un balazo en el pie. Y vas cojeando y sigues caminando, y vas bien adolorido y sigues caminando, pero vas mal. Porque no estás viviendo por fe, y si no le crees a Dios, no te será contado por justicia. No es mi opinión, es la opinión de Dios, no es mi interpretación. Ustedes vean en Romanos cuántas veces nos ha repetido esto. ¿Por qué lo repite? Porque sabe tu dureza y sabe mi dureza. Y batallamos todo el tiempo con esto. Para que las promesas lleguen a nuestra vida, pues tengo 1000 obstáculos en mi vida. Pero sabemos que es imposible para cualquier ser humano cumplir la ley. Y entonces la promesa sería anulada porque nadie la va a alcanzar. ¿Para qué hay promesa? Nadie la va a alcanzar. Preséntame a una persona que corra a 45 kilómetros por hora. Ni el jamaiquino, ¿cómo se llama el jamaiquino? ¿Cómo? No hay nadie. El que corra a 45 kilómetros por hora se lleva el premio. Nadie lo va a alcanzar. Así es la ley. Nadie la va a cumplir. Pero por fe, cuando le creemos a Dios, no que creemos en Dios, cuando le creemos a Dios, nos será contada por justicia. Y cuando le crees a Dios, va a haber una manifestación interna y una manifestación externa también, porque lo de adentro se va a mostrar hacia afuera. Y esto, mis amados, no es nada más para la promesa mayúscula de la salvación y la justificación gratuita, sino para todas las promesas en general. Todas las bendiciones en general son dadas para que tú las recibas por fe y la compartas con otros. No son para ti solito. Como decía Isra hace ratito, y no me puse de acuerdo, de verdad, ni hablamos, nada. Pero ¿cómo somos facilitos para premiarnos, para comprarnos, para agasajarnos, para que este pantalón, estos tenis, esta chamarra, esta loción, esta comida, este restaurante, este cine, este paseo, este otro, todo para nosotros? Mis amados, no está mal si lo haces, pero siempre piensa que esa dádiva, todo eso viene de Dios. Creo que casi todos, yo pienso que todos, más o menos como que seleccionamos qué comer en estos días que pasaron. Y para cuando sea fin de año, también hasta seleccionas qué comer. Y dices, ay, bacalao ya no, porque ya comí en Navidad, por ejemplo. O romeritos, ay, pues ya también los probé, y mejor ahora esto, y mejor ahora esto otro. O sea, no solamente comes, mi amado, hasta eliges qué comer. Y puede ser algo muy práctico, no necesariamente tiene que ser algún platillo sofisticado. A mí no me gusta el bacalao, no me gustan los romeritos, por ejemplo. Mi esposa me hizo una panza, no me la quitó, la hizo ella. Aquí la sigo teniendo, no piense, sería buenísimo. Le diría, hazme una pancita al mes, pero aquí sigo con la misma y cada vez, y creció. Romanos 4:15. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Oye, ¿cómo está eso que la ley produce ira? La Biblia dice que Dios está todo el tiempo, escúchame bien, porque hay mucha gente que dice, Dios ama al pecador, pero
pero aborrece el pecado. Eso no es cierto, eso lo dicen algunos, pero es fuera del contexto bíblico. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. A ver, yo quisiera verte a ti con un hijo o con un esposo que te dijera que te ama, pero que esta semana te engañó con la secretaria, tú lo cachas. Pero te amo, mi amor, tú eres mi esposa, tú eres la catedral. Y la semana que viene con la asistente. Y la otra semana con la subgerente. Y así, pero te amo, mi amor. O sea, es lo mismo con Cristo. Tú le dices Señor, Señor, pero no haces lo que Él te dice. ¿Por qué dices que le amas? Si no haces lo que Él te dice y te cuesta trabajo. Y a todos nos cuesta trabajo, tu problema no es mayor que el mío. No creas que porque yo estoy aquí al frente, yo creo que, y lo digo sinceramente, yo creo que el estándar de vida o la exigencia o la responsabilidad o el compromiso en mi persona es mayor. Porque dice la Biblia, es muy sencillo, que al que más se le da, más se le demanda. Y entonces yo podré decir, ay no, ya no voy a leer la Biblia. No, al contrario, la voy a leer y la voy a leer y la voy a releer y me voy a estar 1 hora y me voy a estar 2 y me voy a estar 3 y no sé cuánto. Lo voy a hacer porque lo necesito. Pero es la única manera en la que este vil pecador que está frente a ustedes ha podido ser transformado por el poder de Dios. Porque te lo digo con todas sus letras, no soy mejor que tú. Necesito a Cristo, no sé si más que tú, pero igual que tú por lo menos. Lo necesito su palabra, necesito que Él me hable. Entonces, pues, dice, pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley, mis amados, solo muestra la desobediencia y la pecaminosidad del hombre. ¿Qué hace esa esposa si tu esposo es como yo te dije? Que la primera semana te engañó con la secretaria, la segunda con la asistente, la tercera con la subgerente, y así se la pasa, pero dice que te ama. ¿Tú le crees? ¿Tú crees que Cristo te cree a ti cuando dices que le amas y que es tu Señor y tu Salvador y no haces lo que Él te dice? Y estás siendo infiel porque estás deshonrando su palabra, simplemente como estás desobedeciéndolo. Yo quisiera que levantara su mano aquí sinceramente. A mí me encanta que mis hijos me desobedezcan. Soy feliz cuando me desobedecen. ¿No te producen muchas veces ira cuando son desobedientes? Y tú eres así chiquito como yo. Pero imagínate Dios, que es un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto. Y te da todo en bandeja de plata y tú le desobedeces arbitrariamente y con alevosía y con premeditación y con ventaja, porque hasta lo tienes planeado. Planeas tus pecados, planeas tu vida maligna. Mis amados, eso muestra desobediencia y pecaminosidad. Y todos la tenemos. Es una enfermedad incurable. El único antídoto se llama Cristo y su palabra y la obra del Espíritu Santo en ti. ¿Por qué no la tomamos? Igual que alguno de aquí, yo igual estaba oyendo la palabra de Dios, estaba leyendo la Biblia, a lo mejor estaba hasta sirviendo, pero no obedecía a pie juntillas lo que la palabra de Dios me pedía que hiciera. Hacía lo que no debía de hacer y lo que debía de hacer no lo hacía. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. O sea, es decir, está cerrando, le estás regando, está cerrando en el blanco. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen injustamente la verdad. Tú puedes detener la verdad porque estás engañado o estás engañada, y dile baste ya al pecado. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Pero si no te sometes y quieres ir pecho para adelante
y tú todas las balas te pegan y te rebotan en tu orgullo y tu arrogancia y no te humillas delante de los ojos de Dios, no vas a avanzar ni un milímetro, porque dice la Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No estás actuando de una manera piadosa. La manera piadosa es la Biblia, para tu vida y para mi vida. No hay otra fórmula, no hay otra manera. Esta es la forma piadosa de vivir. Empieza en ti y empieza en tu casa, y luego en lo demás. En Romanos 7, del 7 al 12, no voy a leer todo, dice: ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera de la ley. Porque la ley te dice, según el versículo 8, que la codicia es pecado. Pero si la ley no te dijera que la codicia es pecado, es como si alguien no te dice: no te estaciones aquí porque está prohibido. No te pases el semáforo. ¿Qué pasa si te pasas el semáforo en rojo? Estás faltando a la ley. Si te ve una persona de tránsito, te puede alcanzar y tiene la facultad y la autoridad, no sé si para multarte o no sé cuándo sea corralón, y eso no lo sé, desconozco esa parte, pero tiene la posibilidad de detenerte y levantarte una infracción porque estás haciendo mal. Para eso sirve la ley, para mostrarte todas las cosas y mostrarme todas las cosas que yo por mí mismo no puedo hacer y que soy culpable porque frecuentemente me paso el alto. No lo estoy practicando, pero como creyente pues no siempre me sale bien todo. Que seas pastor, ¿eso de qué sirve, mi amado? Es un privilegio, es un honor, pero es una gran responsabilidad. Pero eso no te hace salvo. No los pastores, no porque o los que cantan en alabanza, no por eso vamos a ir al cielo. ¿Cómo crees? ¿Cómo vas a predicar algo que no estés dispuesto a vivir? ¿Cómo? Por el amor de Dios. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus debilidades. Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, la simiente, ¿quién es? Es Cristo. O sea, hasta que Cristo viene y cumple la ley por ti y paga tu deuda, hasta ese momento la ley funciona, porque en Cristo tú ya puedes cumplirla a través de sus propios méritos, porque ninguno de los tuyos te alcanzó. Punto. En Gálatas 3:24 dice: de la manera que la ley ha sido un ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la ley te muestra: esto no te sale bien, esto no te sale bien, esto no te sale bien. De verdad, mis amados, se los prometo, les prometo delante de Dios que en mi vida había 1000 cosas que no me salían bien, hasta que de plano te humillas, caes postrado, lloras con Dios, le pides perdón y le dices: ayúdame. Pero no se lo dice un día, el segundo día le dice: sígueme ayudando, el tercer día, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año. Toda tu vida necesitas la ayuda de Dios y su gracia para vivir bien delante de sus ojos. La ley nada más fue un ayo para que te muestre y sepas que eso no está bien. Y si no has leído la Biblia y no has leído la ley, dice la Biblia que su ley está escrita en tu mente y en tu corazón. Tú sabes lo que es bueno. Tú no le enseñaste, no mandas a la escuela a los niños, a preescolar, para que sean envidiosos y para que le peguen a su compañerito. Baja un día a Club Semilla y vas a ver que chiquititos que ni hablan se pueden dar sus golpes, se pueden pegar, se pueden arrebatar, se pueden enojar, pueden gritar. ¿Quién les enseñó? Así nacemos, mis amados. Pon los pies en la tierra, así nacemos. Así es tu naturaleza, así es mi naturaleza. Romanos 4:16-17. Por favor. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, es por fe. ¿Para qué? Para que Él intervenga, parafraseando, y te otorgue la gracia, el favor que no mereces. Para que no seas tú
porque no puede, Él sabe que no puedes. Por eso, por tanto, ¿qué tanto? Es por fe, es por creerle a Dios, no creer en Dios, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, Isaac, Jacob y todos los demás del pueblo de Israel que le creyeron, aparte de haber sido circuncidados. La circuncisión es como cuando tú vienes aquí a la congregación, qué bueno que vengas, qué bueno que hiciste un pacto con Dios al circuncidarte de acuerdo a los estatutos del Antiguo Testamento, pero no es lo que te salva. Por eso dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, que nos incluye, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso es lo que estaba escrito. Y Él es padre de todos nosotros delante de Dios, dice aquí lo que sigue después del paréntesis. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mis amados, la justificación, te lo reitero, para que nos quede bien grabados, es solo por medio de la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Nada más, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. No hay otra forma. Y el poder de la justificación radica en la soberana gracia de Dios. Él no se equivoca. Él conoce tu corazón y conoce el mío. Él es soberano. Él es omnisciente. Él sabe cómo y en qué momentos en su tiempo. Es a su manera. Es como Él sabe para que sea de bendición para tu vida. Pero jamás dependerá del hombre. Porque dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y sigue diciendo, y esto no de ustedes. O sea, es un don de Dios. La fe, que subráyalo, es un don, es un regalo de Dios, no es algo tuyo. Por eso dice, no es de ustedes. La fe no es que tú yo tengo mucha fe. No, gracias a Dios si tienes mucha fe, porque le has creído a Dios y te ha contado por justicia. Entonces, mis amados, el pacto, dice en Génesis 17, del 4 al 8, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y le cambió su nombre, y en el versículo 7 dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. Esto es para ti, es perpetuo para que Él sea tu Dios en todo tiempo, en todo momento. Y aquí dice que Canaán, una tierra que no era propia, que estaba tomada por impíos, te iba a ser entregada. Hay cosas que están tomadas por los impíos y te pueden ser entregadas. Hay gente que va a ganar el mundo con el éxito, que no estamos peleados con el éxito, pero va a ganar el mundo con el éxito, pero va a perder su alma, porque está descuidando estos principios fundamentales de vida que son eternos. En Romanos 4:19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, Abraham no se debilitó, o sea, te puedes debilitar cuando tú consideras tus circunstancias, te puedes debilitar. Ves tu situación, ves tu condición, ves tus circunstancias y tu fe se debilita. Cuando Dios dice que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hechos 4:12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Imagínate una persona de 100 años. O sea, tú te ves, tú te sientes, no puedes ni caminar, no puedes hacer muchas cosas. Y aparte tu esposa tiene 90, o sea, también está viejita.
no tanto como tú, pero bien viejita, de 90. Y su matriz es total y absolutamente estéril, o sea, sabes perfectamente bien que eso es imposible. Pero mis amados, era imposible que tú estando muerto en tus delitos y pecados, en los que anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales muchos de nosotros estuvimos ahí. Pero el versículo 5 de Efesios 2 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es imposible. Un muerto, ¿cómo puede tener vida si Dios no interviene? O sea, a ver, no necesitamos tener el coco brillante de los científicos que conocemos hoy en día. No necesitamos eso. Tantito raciocinio. ¿Tú crees que Cristo te puede dar vida aún estando muertos en tus delitos y pecados? La Biblia lo dice. Salud. Yo estaba perdido en 1000 cosas, en 1000 afanes de la vida, en 1000 pensamientos, en violencia, en sexualidad inapropiada, en 1000 cosas, perdido, absurdamente perdido. Y así estando muerto, y tú también, Dios te elige y te da vida con Cristo, porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, y sigues y vas en reversa, por el amor de Dios. Seamos sensatos, seamos entendidos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, la Biblia te dice, porque por fe andamos y no por vista. Por eso puede llamar Dios las cosas que no son como si fuesen. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. No sé, ¿cómo te lo explico? La Biblia nos está hablando, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que no se ven, las que se ven son temporales, pero las que no se ven, que están aquí, no se ven, no siempre se ven, pero son eternas. Las promesas son para siempre. La promesa de la justificación y de la salvación es para siempre, a través de los méritos de Cristo. Entre muchas otras promesas, la promesa central es la salvación, pero son para los que creen en Él, en su palabra, y caminan en esa fe. Y por esa razón, Dios puede declararte justo y me puede declarar a mí justo a pesar de que soy pecador. Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen y me imputa su justicia y los méritos de Cristo ganados en la cruz a favor tuyo. Paga tu fianza. Eres preso, mereces cárcel, mereces la muerte. Como los toros cuando son indultados. Fueron echados ahí al rodeo o al no sé cómo se llame, a la plaza de toros. ¿Para qué? Para ser muertos. Pero mostraron tal fortaleza, yo no sé de toros, pero sé que sacan los pañuelitos blancos y el toro puede ser indultado y les perdonada la muerte. Es lo que hizo Cristo, sacó su pañuelito blanco en favor tuyo y en favor mío. Eras culpable, estabas en un lugar de muerte, pero Él te dio vida juntamente con Cristo. Dios tuvo que declarar a Cristo pecado y tuvo que castigarlo en lugar de ti. Y el castigo de nuestra paz, según Isaías 53, versículo 5, fue sobre Él. Y aquellos a quien Él justifica, dice la Biblia, que los va a conformar, es decir, tú y yo fuiste justificado. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a conformar a la imagen de su Hijo, que es el propósito central de la Escritura, que tú en los momentos difíciles reflejes su imagen, no cuando hay aplausos y sonrisas y abundancia, en los momentos difíciles.
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Estás predestinado, por eso te llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Es decir, generó lo necesario para que tú y yo pudiésemos reflejar su imagen. Versículo 18 de Romanos 4. Él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham. Creyó en la esperanza de vida que Cristo da contra la esperanza inútil de las cosas que son imposibles. O sea, crees en esperanza, la esperanza que Dios te da, contra la esperanza que esto es imposible. Esto jamás en mis fuerzas, jamás en mi conocimiento, jamás en mis virtudes, jamás en mis méritos lo voy a lograr. Esta promesa es imposible. Pero yo puedo creer. Creyó en esperanza contra esperanza, la contraria esperanza humana, terrenal, que hace que las cosas sean imposibles, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Eso es lo importante, lo que se había dicho. La palabra de Dios permanece para siempre. Encima de tus pensamientos y encima de tus circunstancias. Por eso es contra esperanza. Desde el punto de vista humano es imposible. ¿No tienes cosas en tu vida que son imposibles? Imposibles. Desde el punto de vista humano, así es. Pero podemos empezar hoy a conformarnos a lo que Él dice y a lo que Él ha dicho, a lo que está aquí escrito, a lo que realmente dice su palabra, a lo que realmente son sus promesas, lo que dice que tú eres y lo que dice que será. Eso es lo importante, no lo que veas, no lo que sientas, no lo que percibas. Por sentimientos, mis amados, hay personas, como si ahorita yo me paro aquí de frente de ustedes y yo digo, ¿saben qué? Hoy decidí, y a partir de hoy, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las ideologías, hoy me siento mujer y me percibo mujer. Así, por favor, que a partir de ahora me van a decir Sergia. O sea, mis amados, los sentimientos no son los importantes. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas, Dios las sustenta hasta el día de hoy. Todos los astros, toda la distancia del sol y la luna, la distancia de la luna y la tierra, la distancia entre los planetas, todo eso está sustentado con la palabra de su poder. ¿Tú crees que no puedes sustentar tu vida? ¿Tú crees que no puedes sustentar y cambiar tus circunstancias? ¿Tú crees o no lo crees? Es esperanza contra esperanza. Tú no tienes esperanza como ser humano, pero en Cristo puedes tener esa esperanza. Y esa esperanza es mayor que la que humanamente es posible. En Filipenses 3:21 dice, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Está hablando Abraham. No se debilitó, o sea, se debilita la fe, sí. Cuando consideras tu cuerpo, tus circunstancias, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mis amados, que tu fe no se debilite por las circunstancias contrarias e imposibles para ti. Que no se debilite. En Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Por supuesto que no. En Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios, nada.
No hay nada imposible para Dios. Por eso créele a Dios y te será contado por justicia. Esta es la justicia de Dios, la Biblia completa para ti, para que todas las promesas, no solamente la de la salvación, se cumplan en tu persona, se cumplan en tu matrimonio, se cumplan en tu vida, se cumplan con tus hijos, se cumplan aquí en la iglesia. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? Nosotros. Es el poder de Dios actuando en ti. Por eso las promesas y las bendiciones llegan. Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder. ¿Qué es más complicado? ¿Hacer el cielo y la tierra con ese poder y con ese brazo extendido, o resolver tu situación? ¿Qué es más? Eso ya está. Por eso su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa de que creas en Dios y que le creas a Dios. Él ya hizo y te lo muestra. Versículos 20 y 21 de Romanos 4. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? El nacimiento de un hijo. Imposible. Pero no dudó, sino que se fortaleció. ¿En cómo se fortaleció? En fe. Entonces, ¿cómo te puedes fortalecer? Creyéndole. Eso es bueno para ti, es bueno para mí, creyéndole. Practica lo que oyes, creyéndole a Dios. Y con esto dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Estás convencido de que Dios puede hacer todo lo que está prometido aquí en la Biblia? Vívelo todos los días. No permitas que tu vida, en tu vida la duda o la incredulidad, mi amado. Pon tu mirada en las cosas de arriba, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Número 2, las promesas de Dios son siempre sí y amén en Cristo Jesús. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén. 2 Corintios 1:20. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. ¿Está claro? Todo lo que está aquí es verdad. No está mintiendo en nada. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjate lo que dice. Él dijo, y hay una pregunta, ¿y lo hará? ¿Crees que lo hará? Él dijo lo que dice aquí. ¿Crees que lo hará? ¿No lo ejecutará? Por supuesto que sí, mi amado. Pero dice aquí la Escritura que él se fortaleció en fe. Cuando lo que crees lo aplicas, si estás creyendo esto y lo aplicas en contra de la adversidad que son tus circunstancias, te garantizo que vas a ser agradable a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. En 1 Corintios 2:5, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, fundamentala, no en lo que yo te diga, o en lo que te diga el vecino, o lo que te diga tu esposo o tu esposa, sino en el poder de Dios. En Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, o sea, la que se rió, la que se burló de Dios, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Cómo recibió esa fuerza para concebir? Por la fe. Aquí dice, por la fe. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. O sea, era imposible, pero dio a luz porque creyó, fíjate muy bien, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, ¿cómo te lo explico? Las personas que le creen dan gloria a Dios con su vida, mis amados. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Jehová es fortaleza, es mi escudo, en él confió mi corazón. Fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con cántico le alabo.
Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan capítulo 5 versículos 10 y 12, y terminamos con esto. Romanos 4, 23, del 23 al 25. Y no solamente con respecto al que escribió le fue contada, o sea, es decir, no solamente con respecto al que respecto a él al que escribió le fue contada, o sea, subraya la palabra contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, o sea, la fe te es contada por justicia. Cuando tú le crees a Dios, te es contado por justicia. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Le crees? Se refiere a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mi amado, mi amada, la fe es que tú pongas en práctica lo que Él dice a lo largo de la Escritura. De esa manera llegaron las promesas, la promesa central, que es la vida eterna, a través de la persona de Abraham, luego de Isaac, luego de Jacob, y luego todos los profetas, y luego todo el Antiguo Testamento, y luego todos los personajes del Nuevo Testamento, y luego nosotros, por la fe. Justificación gratuita. Pero después de esa promesa hay muchas. Te exhorto a que confíes en el Señor para que esas promesas lleguen a tu vida. Vamos a orar.